El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los primeros acercamientos a Medio Oriente suelen acarrear una serie de estigmas e ideas construidas a lo largo de varios siglos por individuos, instituciones, medios de comunicación y todo un repertorio de estereotipos, imágenes e intereses cuya finalidad es ejercer control sobre un mundo tan diverso como el árabe musulmán. El orientalismo es un concepto que poco a poco fue ganando terreno en el estudio de la región para incrustarse en el imaginario colectivo como la forma correcta de entender y pensar Oriente. El uso de herramientas tan poderosas como el discurso y la representación son aspectos clave que permitieron el éxito de este fenómeno cultural basado y sustentado en relaciones de dominio. Hola a todos, mi nombre es Mónica Espinosa, egresada de la carrera de Relaciones Internacionales, y en esta ocasión seré la presentadora de este episodio tan determinante para los estudios de Medio Oriente. Les doy la bienvenida al 14º episodio, donde tendré la oportunidad de conversar con ustedes sobre el orientalismo, entre el secularismo y el cientificismo colonizador. Comencemos. Antes de dar inicio con el tema que nos reúne el día de hoy, me gustaría agradecer al Dr. Moisés Garduño y al Dr. Jaime Isla por haber organizado este impresionante proyecto y por permitirme formar parte de él. Y bueno, dicho esto, en este episodio profundizaremos aún más en los significados e implicaciones del orientalismo. Antes que nada me gustaría exponer bajo qué condiciones políticas surge este concepto epistemológico. El orientalismo es un término que acuña Edward Said, un palestino que debido a las invasiones e incursiones israelíes sobre tierra palestina, se ve obligado a hallar refugio en territorio ajeno. Primero lo hace en Egipto y posteriormente lo hará en Estados Unidos. De este modo, estos acontecimientos personales van a formar parte fundamental del desarrollo de su pensamiento crítico, que incluso yo me atrevería a decir que el hecho que se reconozca a sí mismo y la influencia de su experiencia vivida en el desenlace de sus obras fue un acto y una posición política que desafió y contradijo la forma hegemónica estandarizada del quehacer científico, o esta forma ilustrada de hacer ciencia que aparentemente afirma la desaparición del sujeto y la neutralidad sobre el objeto de estudio como requisito y como condición para desarrollar una lógica racional que certifique la veracidad de aquello que se dice o se escribe. Ahora bien, el momento en el que la noción empieza a recibir una atención más detenida se articula con esta época marcada por la hegemonía de dos grandes imperios. Estamos hablando de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. En este momento Francia e Inglaterra se sitúan como dos potencias que se encontraban en el momento más burbujeante de la campaña imperial, alimentada por una serie de eventos como la transición histórica, donde movimientos políticos sociales como la Revolución Francesa dieron pie a la reconfiguración de los sistemas políticos monárquicos tradicionales para ir instaurando un nuevo orden político y social y dar paso a la burguesía como un grupo dominante en ascenso. Esto es importante porque esta élite tendría una amplia influencia en la dinámica económica injerencista a escala mundial y fue capaz, como lo destaca Wilda Western, de crear las bases imaginarias de la nación gracias a la difusión del capitalismo impreso. Entonces, estas primeras formaciones de lo que se entendería como el Estado-Nación se van articulando con la elaboración de un pacto social, de un proyecto social entre los miembros de una sociedad que evocara un sentimiento de unión, de lealtad y de pertenencia a este Estado-Nación como nueva entidad política. No obstante, esto se hizo a través de las bases de la distinción, a través de un proceso de definirse a sí mismos frente a otros, para proyectarse al exterior bajo estandartes civilizatorios de superioridad racial y cognitiva y de legitimidad y dominio. Occidente requirió de la construcción de Oriente, de este otro ajeno, para definirse y afirmarse a sí mismo. Entonces podemos decir que el orientalismo es una forma de crear mecanismos de autoridad que excluyan a otros y también es un dispositivo de poder
haciendo referencia a lo que Foucault hablaba del poder del conocimiento, del régimen del saber, que le da un tratamiento a las culturas y a los territorios como objetos de conquista y de consumo colonial. Ahora, uniendo todas estas piezas, ¿qué es lo que implicaba este proyecto? Pues la necesidad de conquistar recursos, fuerza de trabajo, materia prima, mercados y rutas comerciales, porque aquí radica la importancia de contemplar en los análisis no solo el tema que nos preocupa, sino de incorporar múltiples factores o la serie de eventos internos y externos que atraviesan el fenómeno que analizamos. Este proyecto económico y político que conocemos como proceso de colonización o la edad temprana del modelo capitalista movió a las élites de cada bando para que fueran desarrollando una forma ideológica de dominación y apropiación de todo aquello que no formara parte de su círculo, de su centro de poder. Todo esto facilitó el proceso de justificar y legitimar su expansión colonial e imperial hacia otras sociedades y territorios. Es importante entender a estas élites no en el plano estrictamente político, o sea, que los pensemos como funcionarios, monarcas o asesores políticos, sino que, como menciona Said, el orientalismo se ha fundado por una red múltiple de actores y de sectores pertenecientes, sí, al ala occidental. Creo que este es uno de los aportes más relevantes porque sacudió del ocultamiento los mecanismos de poder inscritos en el arte y la cultura y señaló la relación intrínseca existente entre la cultura y la política. Entonces, un novelista del siglo XIX, del siglo XVIII que escribe sobre Oriente, carece de la aparente inocencia que intenta reflejar, porque como occidental, conoce perfectamente su posición de privilegio y la completa autonomía que porta para hablar de Oriente, de su otro inferior. Sabiendo todo esto, un punto de inflexión importante que desató los intentos más intensos, movidos y recurrentes para controlar esta región tan importante, estratégica y económicamente, fue la llegada de las tropas napoleónicas a Egipto en 1798, que a pesar de su breve duración, inauguró una serie de incursiones ya no solo de carácter bélico, sino también intelectual y explorativas que pretendían conocer y elaborar un Oriente más científico, para ejercer sobre él una autoridad y una disciplina que, como dice Said, nunca antes había tenido. Entonces empieza a formular con mayor detalle un sistema de ideas que se enseñarán como ciencia para conocer Oriente. En este momento, el poder del saber o el régimen de conocimiento occidental adquiere una fuerza infrenable para fabricar y producir discursos aparentemente verdaderos sobre lo que es Oriente y empezó a brindar las razones suficientes para controlar pueblos, mentes, territorios y recursos a sus propios juicios, necesidades y voluntades. Esto lo destaco con el motivo de que la audiencia pueda comprender con mejor detalle los motivos que empujaron al desarrollo y la permanencia del orientalismo hasta los tiempos actuales, y romper con esta idea simplista que asocia este orientalismo como producto de la conducta individual o de la maldad y el racismo de un individuo o un pequeño grupo de personas convencidos de su superioridad. Estamos hablando de toda una estigmación sistemática que responde a un proceso más amplio, donde están involucrados instituciones, corporaciones, industrias culturales que han logrado integrar, coordinar y difundir un régimen de conocimiento que atienden y responden a intereses políticos para legitimar y autorizar el control y dominio de la esfera occidental, para que tengan este derecho permanente de exclusividad para nombrar. Pero la pregunta que más me gustaría destacar para entender todo este fenómeno es cuáles han sido los canales por los cuales se han creado estas imágenes e ideas tan arraigadas sobre lo que es Oriente y cómo interactúan con las demás subjetividades. Pues bien, el orientalismo tiene una genealogía colonial que inició en la novela. Y aquí está lo interesante del hallazgo, porque en Medio Oriente el proceso de colonización fue un tanto distinto a como lo fue en América Latina o en África, donde el exterminio y la fuerza directa, la tortura, fue un elemento fundamental para proyectar el dominio sobre estas regiones en los primeros momentos de la conquista. Occidente hizo su incursión en Oriente principalmente por la empresa discursiva y cultural, y no porque no haya querido hacerlo por la vía de la violencia y la fuerza directa, sino porque lo intentó, pero la fuerza y el poderío de los califatos musulmanes y el poder de cohesión social y político que vino a inaugurar el Islam los llevaron a fracasar en tales intentos.
Además, no se mantuvo exclusivamente por la empresa discursiva, porque podemos repasar los episodios anteriores sobre los procesos de las cruzadas o los periodos coloniales posteriores que se instauraron en la región para refutar dicha afirmación, pero sí formó una parte fundamental del proceso de dominación. En este punto, medios como la novela escrita, los retratos visuales, que aparentemente se presentan como textos puramente artísticos y carentes de contenido político, desempeñaron un papel fundamental para ir construyendo una imagen y una caracterización uniforme, negativa, exotizada, misteriosa de lo que era un árabe o un musulmán. Por lo tanto, no es mera coincidencia el hecho de que pensemos en Medio Oriente o las personas que habitan aquellos territorios y las primeras imágenes que se nos atraviesan sean los genios, las mujeres exóticas y danzantes, los turbantes o, si nos vamos a consideraciones más actuales, el salvajismo, la violencia inherente a las sociedades, los musulmanes terroristas, extremistas fanáticos y toda una amplia gama de adjetivos peyorativos. ¿Pero por qué pasa todo esto? Porque detrás de todas estas imágenes que creemos naturalmente dadas por un acto racional, en realidad están profundamente intervenidas por una serie de actos discursivos conectados que se basan en el trabajo de generaciones sucesivas gracias a la participación colectiva tanto de autores, tanto de viajeros, administradores, literatos, poetas, historiadores, novelistas, comerciantes, empresarios y políticos de distintos momentos, y en los tiempos más actuales de medios de comunicación masivos e industrias culturales que forman parte de este complejo colectivo institucionalizado. Por lo tanto, la idea del orientalismo encierra, como bien mencionó hace unos episodios el Dr. Garduño, una relación de poder y un proceso de dominación que permite mantener el control del destino de toda una sociedad descrita como oriental y de los recursos estratégicos localizados en esa zona, que da la casualidad que son altamente codiciados por los intereses políticos y económicos de potencias occidentales. Estamos hablando de que todo esto es sumamente político, ya que deja abierta la región a posibles y futuras incursiones justificadas bajo el argumento civilizatorio. No hay que irnos a ejemplos lejanos para secundar esto. Tenemos Afganistán, Irak y Palestina, que son los eventos más representativos y trágicos de los efectos de este fenómeno, donde la incursión militar, la tortura rutinaria y la matanza por parte de grandes potencias se califican de libres y democráticas bajo los preceptos de paz y de seguridad mundial, mientras que a las sociedades árabes y a cualquier acto de resistencia que éstas ejerzan se les cataloga como barbarismo, salvajismo e irracionalidad. Entonces llegamos a un punto muy controversial, que es cómo el orientalismo trasciende y permanece vivo en el campo de la disciplina. El estudio de Medio Oriente ha quedado a tutela de grandes tanques pensantes auspiciados por Occidente, hoy en día bajo el liderazgo de Estados Unidos, que siguen reproduciendo, renovando e innovando todas estas imágenes y discursos y sus relaciones de dominación. Porque es importante aquí marcar una diferencia y reiterar, como también ya lo mencionó el Dr. Garduño en episodios pasados, que todo concepto teórico corresponde a un tiempo y un momento específico, y el orientalismo anglosajón y francés, del cual se ocupa principalmente Said, es muy distinto al orientalismo norteamericano que estamos presenciando hoy en día, considerando como principal cambio el relevo hegemónico en el orden mundial. La importancia que Estados Unidos le ha otorgado a Medio Oriente destaca por su importancia geoestratégica, por la cantidad de reservas energéticas que posee para seguir manteniendo el funcionamiento de la industria mundial, por su importancia en el flujo comercial, por su papel en la activación y en la reactivación de la economía de guerra, y una larga lista de intereses que generalmente se articulan a intereses económicos y empresariales y por ende a temas de seguridad nacional. Haciéndose de los frutos ya consolidados del orientalismo moderno, el orientalismo estadounidense ha añadido o fortalecido otra serie de caracterizaciones donde la islamofobia tomó y sigue tomando un papel destacado. Estados Unidos aprovechó los eventos del 9/11 para divulgar a escala mundial la impresión amenazante de todo árabe o musulmán y convenientemente arrogarse la misión civilizatoria totalmente injerencista para mantener el control y la autoridad sobre la región, incluyendo sus recursos, obviamente, empresas, legislaciones, políticas, entre otros paquetes de privilegios. Por último, me gustaría señalar que las labores que se dan en el ámbito de la academia
están fuertemente ligadas al ámbito político, así como la industria cultural apoya cada uno de estos ámbitos de acción. Y como ya se ha demostrado en varias ocasiones, gran parte de la academia del norte global o la academia occidental está al servicio de los tomadores de decisiones y ha desempeñado a través de la creación de institutos especializados o programas de estudio cultural una rama de la política nacional para elaborar diagnósticos estratégicos o descripciones convenientes que avalen, certifiquen y legitimen políticas injerencistas y alimenten los intereses económicos de empresarios y agentes privados, casi siempre avalados bajo el tono de seguridad nacional o la nunca agotada narrativa de la defensa de la paz internacional y los derechos humanos. Pero no quiero dejar de lado resaltar que esta práctica ha estado acompañada de reacciones contestatarias de la voz de aquellos que trataron de ser silenciados y separados de su capacidad de autorrepresentación. Si bien Edward Said fue un personaje importante, hoy en día varios sectores se han sumado a desmantelar este régimen de dominio, desde la sociedad civil, que se levanta contra sus gobernantes bajo emblemas liberatorios y denunciantes hacia la participación de Occidente en las condiciones de precariedad y represión que viven hoy en día, hasta los medios de comunicación, como Al Jazeera, que han hecho enorme contrapeso a la hegemonía cultural occidental. Por último, la promoción del conocimiento y la investigación crítica, el fomento del diálogo intercultural que desafían estereotipos y el acceso directo a las voces de las sociedades del mundo árabe musulmán son actos que van construyendo una alternativa a estas prácticas coloniales en las que se encuentra incrustado el orientalismo. Y bueno, pues esto fue un recorrido por el papel que el orientalismo ha tenido en el estudio de esta región. Y una vez más me gustaría agradecer al Dr. Garduño y al Dr. Isla por permitirme explorar este tema tan importante al momento de abordar problemáticas que se desarrollan alrededor de Medio Oriente y que revela la disparidad existente entre una representación y la realidad social que se trata de representar. Me gustaría extender estos agradecimientos a la audiencia que nos acompañó el día de hoy y la paciencia e interés que le dedicó a este episodio, así como invitarles nuevamente a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y a seguir sintonizando nuestros próximos episodios. En nuestro 15º episodio hablaremos sobre estructuras coloniales en Medio Oriente, la construcción de los nacionalismos, donde tendremos a una invitada muy especial. No se lo pierdan.